Buen día a todos los compañeros, al pueblo que nos escucha. El día de hoy tenemos la presentación de un libro a cargo de Federico Mastrogiovanni. Federico Mastrogiovanni, nacido en Roma, Italia en 1979, es escritor, periodista, documentalista, traductor y académico. Desde 2003 es periodista freelance en Italia, América Latina y Estados Unidos. Es doctor en Ciencias Políticas y en Comunicación. Es autor de Aquí va la Patria 2021, libro finalista en el Premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón 2022. El asesino que no seremos, biografía melancólica de un pandillero, debate 2017. Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror, Grijalbo 2014, Premio PEN 2015 y Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas 2015. En 2021 ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2021 en la categoría de entrevista. El día de hoy, Federico Mastrogiovanni nos acompaña para presentar el libro Ayotzinapa y nuestras sombras, recordando que este año se cumplieron 10 años de la detención, desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Démosle una bienvenida con un caluroso y fraterno aplauso. Continuando con el programa, damos la palabra al autor Federico Mastrogiovanni. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Antes que todo quiero pedir una disculpa por interrumpir la hora de la comida, pero prometo ser breve y no interrumpir demasiado la comida, para que sé que vienen de una actividad intensa. Lo que me lleva aquí es este trabajo, Ayotzinapa y nuestras sombras, y recibí la invitación de los compañeros del Comité Cerezo y hasta encontrarlos, porque este libro es el resultado de una serie de entrevistas que he llevado a cabo a lo largo de 1 año y medio, entre las cuales está una entrevista a Héctor Cerezo y a Nadine Reyes, que, digamos, me ayudan a entender, junto con los demás entrevistados, qué podemos razonar sobre estos 10 años de la desaparición forzada de los 43 compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Y creo que hay unos temas que me gustaría compartir y ver si luego hay comentarios o preguntas sobre algo que hace muchos años voy platicando y razonando sobre todo con los compañeros del Comité Cerezo, y sobre el tema de la desaparición forzada como estrategia de terror. Durante los años de la que se conoce como guerra contra el narco, inaugurada por Felipe Calderón a principios del 2007, se nos ha contado y ha empezado a circular esta idea de que las personas desaparecidas desaparecían por razones extrañas, absurdas y injustificadas algunas veces, pero incluso durante esos años el Comité Cerezo, hay un libro por ahí que lo explica muy bien, han insistido mucho, y hemos coincidido en esta lectura, de que la desaparición forzada siempre es una estrategia de terror, y siempre es una forma de disciplinar a las comunidades y a los pueblos a través del terror. Entonces, uno de los razonamientos que hemos venido haciendo es precisamente volver a poner el acento en la politización de esta práctica, que siempre es una práctica de terror. Sabemos que la desaparición forzada de personas se da cuando, en el caso de un secuestro, una desaparición, hay una intervención por acción, por omisión o por aquiescencia por parte
de cualquier funcionario público, elemento del Estado, seguida también de la negativa de dar con el paradero de las personas desaparecidas. Ahora, ese delito cometido directamente o indirectamente por parte del Estado es un delito grave de lesa humanidad que entra dentro de las estrategias históricamente que se han dado en muchos lugares y en este país también a partir por lo menos de los años 60, la primera en 1967 en el estado de Guerrero, y que ha continuado a darse durante la que se conoce como guerra sucia, esa represión, esa política de contrainsurgencia. Pero lo que no se entendió a partir del 2007 es que se siguió dando esa práctica política de contrainsurgencia por parte del Estado, y se nos contó que se trataba de... ya intervino la iglesia que quiere emigrar, que se siguió dando en contra de los pueblos disfrazada de otra cosa. Mientras llegaban los militares, mientras llegaba la Policía Federal, mientras llegaban las policías locales a desaparecer gente, se nos decía que era otra cosa. Entonces, uno de los razonamientos aquí es que se siga politizando, se siga encontrando razones de prácticas de contrainsurgencia que son las que se han llevado a cabo la noche del 26 y 27, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Hay características muy específicas que se pueden encontrar también en el trabajo de un gran intelectual, escritor y académico que murió antes que esto sucediera, Carlos Montemayor, que murió en 2010, pero en sus libros se lee cómo interviene y cómo intervenía el ejército, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, en operaciones de contrainsurgencia y de represión en municipios y en zonas rurales de Guerrero. Entonces él escribe básicamente describe el operativo que se hizo en Iguala aquella noche, pero lo escribió 7 años antes. ¿Cómo sabía Carlos Montemayor qué era lo que iba a pasar? Pues lo sabía porque es una práctica que se ha ido dando a lo largo de los años en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, de los movimientos sociales en Guerrero durante décadas, de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, de los movimientos, digamos, revolucionarios de ese estado, y se volvió a dar la noche del 26 de septiembre de 2014. Eso me lo confirmó años después. Bueno, en octubre de 2014, el general Francisco Gallardo, que ya falleció en 2021 creo, que a pocos días de la desaparición de los 43 lo fue a entrevistar en el Senado. En ese entonces trabajaba como asesor de la entonces senadora, hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y me explicaba que se trataba de un operativo militar, yunque y martillo, y me describió todo el operativo cuando todavía se iba construyendo la que conocemos como la verdad histórica del entonces procurador Murillo Caram. Entonces aquí el primer punto que quisiera plantear es la lectura de ese acontecimiento como un acontecimiento que se inscribe dentro de una serie de prácticas que se han dado y que se han seguido dando a lo largo de los años de represión y de contrainsurgencia. Aunque se nos haya intentado contar que se trataba de un operativo casual, que se les fue de las manos, pues no se les fue de las manos. Estaban recibiendo órdenes que cumplieron aquella noche, se cumplieron órdenes y se llevó a cabo un operativo más de una larga serie de acciones de represión en contra de los estudiantes. Y llego al segundo punto, brevemente, que es la idea de devolver
la politización de los estudiantes de Ayotzinapa, porque en estos años también se ha intentado por parte también de organizaciones no gubernamentales de varios géneros, digamos, contar que los estudiantes de Ayotzinapa eran nomás estudiantes que no tenían nada que ver, que se encontraran en un lugar equivocado, pero dibujándolos como víctimas puras que no hacen nada más que ir a la escuela. Y aquí un tema importante es devolver la politización de las escuelas normales y la politización de las luchas de los estudiantes de Ayotzinapa, su incidencia en la vida de la comunidad y de las comunidades en las que están, su lucha por un cambio revolucionario que es la causa por la cual siempre han sido el objetivo de la represión contrainsurgente de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, si nosotros no contamos la historia como es y no reconocemos las luchas que se están llevando a cabo y se estaban llevando a cabo ahí, no entendemos por qué tanta hazaña, por qué tanta crueldad, por qué tanta violencia en contra de los estudiantes. Y esta idea de despolitizar las luchas es también parte de un discurso, digamos, típico de los derechos humanos neoliberales que nos hacen creer que pues ciertas cosas pasan porque sí y no hay razones políticas. Aquí las razones siempre han sido políticas, y entonces la idea es también recuperar este elemento político y este elemento de lucha para entender un acontecimiento que ha sido un parteaguas, por lo menos en el sentido de que nos permitió entender que la desaparición forzada de personas como práctica política y como práctica de disciplinamiento de los pueblos nunca ha cesado de ocurrir, nunca se ha interrumpido. Muchos creían que después de la guerra sucia, de la llamada guerra sucia, ya no había represión de Estado a través de la desaparición forzada, y pues no era cierto, resultó que no era cierto. Entonces esta investigación es el intento de recuperar diferentes voces, también de familiares de los 43, del papá, por ejemplo, de un estudiante de Ayotzinapa que fue asesinado 2014, 3 años antes, en la Carretera del Sol, siempre cerca ahí de Chilpancingo. Y entonces recuperar una serie de voces que nos ayuden a entender qué han significado estos 10 años de una fecha que ha vuelto a colocar en el centro del debate la práctica de la desaparición forzada, pero de la práctica de desaparición forzada como política de terror para poder obligar o doblegar los pueblos en lucha y en resistencia. No sé si quieres que hagamos un poco una serie de comentarios juntos. Bueno, agradeciendo la participación de Federico Mastrogiovanni, recordemos que también nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo hemos estado denunciando este crimen de Estado. Y decimos que es de Estado porque intervienen pues precisamente las fuerzas policíacas y los militares. Y lo acontecido con Ayotzinapa es un crimen de Estado. Es muy importante tener en cuenta la historia, que sea la verdad, parte de hecho nuestra jornada de lucha en estos momentos, pues recobra esa parte, por justicia, por verdad, por libertad, presentación con vida. Es importante que el pueblo conozca esta parte, porque todavía hay muchos que todavía piensan que un desaparecido algo tenía que ver con el crimen organizado, o inmediatamente la fiscalía dice en algo andaba, y no es así. Una desaparición forzada, recordemos, ocurre por motivos sociales, por motivos políticos. El caso de los normalistas de Ayotzinapa está claro que fue motivaciones políticas. La verdad histórica y los intentos por no dar justicia ni verdad durante la pasada administración comprueba esto anterior. Ese sería de momento nuestra colaboración, para continuarle dando la palabra
a Federico Mastro Giovanni. Sí, ese es un tema importante el que planteas, porque es la criminalización de las víctimas, que siempre es lo primero que se nos dice, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, incluso en los medios, incluso desde las mismas instituciones políticas o del gobierno, pero también los periodistas que lo reproducen, siempre parece que algo tenía que ver, es que andaba en malos pasos, es que seguramente como le pasó esto es porque él o ella de alguna manera se lo buscaron. Y este es un elemento que está presente todo el tiempo, la criminalización, que también se intentó durante mucho tiempo hacer con los estudiantes de Ayotzinapa. Lo primero que se empezó a decir y que luego se intentó repetir y una vez más es que estaban involucrados con los grupos criminales de Guerrero, es que no sé qué tantos, los Rojos y los Guerreros Unidos, y ellos eran parte y ellos se metieron en el transporte de droga y todo esto es parte de esta construcción que se ha dado cada vez que haya una desaparición forzada, siempre intentar que la culpa sea de la víctima o eliminar el elemento de lucha social. Un poco como está pasando ahora, veo las banderas de Palestina, es lo mismo, o sea, se está intentando acusar a los palestinos de ser ellos los responsables del genocidio que se le está haciendo por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces hay que hacer un esfuerzo también para oponerse a este tipo de narración, a este tipo de discurso que una y otra vez se intenta hacer sobre los luchadores sociales, sobre los líderes de comunidades, sobre los pueblos que son reprimidos por la violencia del Estado, que es una violencia sistémica, como ya se ha demostrado. O sea, los grupos también de estudio de la ONU y de muchas, digamos, de muchos organismos internacionales ya han demostrado que la desaparición forzada es una práctica sistemática de represión. Entonces, el esfuerzo es seguir diciéndolo, el esfuerzo es seguir exigiendo que no solo que se haga justicia y que se haga verdad, sino que no se nos engañe con historias que no son. Y también otro tema que me parece importante es el tema justo de la libertad y de la verdad y de la justicia, que tienen que ir de la mano. Muchas veces se pone a las víctimas, a sus familiares, en la disyuntiva de tener que escoger entre conocer la verdad sobre qué fue lo que le pasó a sus familiares desaparecidos, a sus hijos, o obtener justicia. Entonces es como negociar la justicia para obtener por lo menos la verdad. Y el tema es que no pueden ir separadas las dos cosas. No se puede sacrificar la justicia para obtener la verdad. Tiene que ir de la mano. Estas son también luchas que son profundamente políticas y dolorosas, pero el caso, por ejemplo, de Nadine Reyes, que también he estado entrevistando, ella lo deja muy claro. El hecho de que tiene que ir de la mano, por supuesto, son luchas que no son individuales, sino tienen que ser a fuerza colectivas, y que se tienen que politizar las familias y tienen que volverse las propias familias activistas, además, porque luego las organizaciones no siempre tienen, eso también es un tema que se plantea un poco delicado, exactamente los mismos intereses que los familiares y la misma agenda. Entonces, una organización puede adueñarse de una lucha, pero no tener exactamente el mismo interés de los actores interesados de esa lucha. Entonces, también tener cuidado de esto, porque claro que hay de todo. Bueno,
Estas son las palabras que trae Federico Mastrogiovanni para presentar su libro Ayotzinapa y nuestras sombras. De nuestra parte, son décadas que hemos estado luchando para la presentación con vida precisamente de los familiares de Nadine Reyes Maldonado y de Margarita Cruz Sánchez, los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Mundo Reyes Amaya, que ellos son desaparecidos por su condición de revolucionarios. A los estudiantes de la normal de Ayotzinapa se les desaparece para infligir un golpe al movimiento normalista rural. Golpe que todo el mundo ya conoce, que en un principio estuvo planeado para la normal de Tiripetío, pero se ejecutó contra la normal de Ayotzinapa. Asimismo también es parte de la experiencia, de la historia, de todo el historial de represión que ha vivido el pueblo. Teniendo la participación de Federico Mastrogiovanni, abrimos el micrófono para el público. Si quiera comentar algo o hacerle alguna pregunta, está abierto el micrófono. Me interesa el tema, pero el costo de vino, ¿cuánto está? 200 el nuevo y 100 el anterior. Sí, aquí se puede adquirir. Bueno, en librerías también, pero les cuesta más. Ahí está una pregunta, la compañera. Pero la iglesia no te permite hablar, como siempre. No le gusta nada. La verdad no he leído el libro, pero considero, pues anteriormente estábamos formados para ir a comer, pero no solamente de pan vive el hombre. Entonces también esto es bien importante, ¿no? Es muy importante ilustrarnos, compañeros, porque tenemos que dejar, por ejemplo, ahorita venimos de una actividad, ¿verdad? Acabamos de tener una experiencia bien cañona, que se nos echó encima un tráiler y se llevaba a los niños, pero a veces nada más lo vivimos y no lo plasmamos. Entonces son partes de la lucha que se ha venido dando, y considero que este libro es muy importante porque pues ahí nos plasma, ¿no?, la lucha o la historia que desde la perspectiva del autor es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces pues la invitación es sí a ilustrarnos todos comprando este libro. A veces compramos otras cosas, ¿verdad? Que también, bueno, a lo mejor son de intereses personales, pero que sí, los que estamos aquí en este plantón sí debemos de hacer el esfuerzo por conseguir este libro, y bueno, no conseguirlo, sino comprarlo, porque aquí lo tienen los compañeros, ¿no? A lo mejor se nos hace, como no tenemos el hábito a veces a comprar libros, a lo mejor decimos 200 pesos es mucho, pero no, o sea, porque te da una enseñanza, ¿no? Y aparte vamos a ir creando en nuestros niños, pues papá se pone a leer, ¿no? Ya ven al papá leyendo, o es un hábito, ¿no?, familiar que vamos a ir dando. Y en cuanto a la desaparición de Ayotzinapa, pues la experiencia que hemos tenido aquí en Morelia, cuando se da lo de Ayotzinapa, pues nosotros lo concebimos también, pues, de que el caso de Ayotzinapa no fue el primer caso de desaparición forzada. Anteriormente, en la historia que hemos tenido como pueblo mexicano, pues hay desapariciones forzadas, pues lo más reciente es de los 60, ¿no? Y que sin embargo lo más cruel es que el gobierno que, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, pues nos dice vamos a desmentir la verdad histórica, pero solamente como tenerla como mera información, o qué fue lo que pasó en Ayotzinapa, pero no hay que vengarnos, esas palabras utilizó, o sea, sí les vamos a decir la información, pero no hay que hacer nada como pueblo, pues. Entonces, y considero pues que como habíamos mencionado, de que el caso de Ayotzinapa, aquí lo que hemos vivido en Michoacán, con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, pues las normales sí sufrieron, el movimiento popular sufrió un gran golpe, pero sí las normales, y vemos cómo en ese año la matrícula en la normal de Tiri bajó, o sea,
¿Por qué? Porque había un terror, o sea, sí logró el Estado, pues aterrorizar al pueblo, pues, o sea, porque qué mamá queríamos después de lo de Ayotzinapa dejar que nuestro hijo fuera la normal, cuando fue de todos sabidos cómo le quitaron la piel a un joven estudiante ahí se lo quitaron y todo el mundo supo y lo televisaron y todo, y creó más el terror en el pueblo, ¿no? Entonces, sí fue un golpe para el movimiento. La intención consideramos que era cerrar las normales, y que a la par, si nos fijamos, revisamos la historia del movimiento, vemos que desaparece totalmente el movimiento de aspirantes y rechazados en la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. O sea, sí repercutió en el sector estudiantil, y que era una contradicción que estaban cerrando matrículas y aterrorizando al pueblo. Y en esta plaza, en ese año, en esta plaza había mesas de policías donde estaban invitando a los jóvenes a que se inscribieran para ser policías. O sea, era como que lo contradictorio, ¿no? O sea, porque el Estado y todo el mundo supo que en el caso de Ayotzinapa, fue el ejército, pues. O sea, actuó el ejército, actuó la policía estatal, actuó la policía municipal, y aún con eso se ponen en las plazas públicas a que nosotros como pueblo explotado enfilemos a nuestros hijos a esos grupos policíacos, pues, y cierran matrículas en las universidades y quieren acabar con el movimiento estudiantil. Entonces, sí consideramos que pues tenemos la oportunidad, ¿no?, de adquirir el libro. Y si tenemos dudas, yo creo que aquí vamos a estar otro buen rato. Entonces aquí nos podemos pues aclarar nuestras dudas, ¿no? Y hay que comprar el libro. Bueno, primero agradecerle y felicitarlo. Yo pertenezco al sector 9º de educación indígena del magisterio. Cuando yo ingresé a la normal indígena que está en Cherán, participamos como 2000 aspirantes y eran 100 matrículas nada más. Afortunadamente yo quedé en esa normal. En el 2007 ingresé. Éramos muchísimos. Afortunadamente quedé y egresé en el 2011 como maestro ya. En el 2011, terminando, como en el 2012, me asignan la clave. Y en el 2014, después de 2 años, sucede este acontecimiento. Y yo tenía compañeros. Eran 100 matrículas y nomás había como 30 muchachos ya para inscribirse a la normal. O sea que sí dio un fuerte impacto y lo vivimos como magisterio, como normalistas, y nos duele bastante. Mas sin embargo, pues ya dentro del servicio como maestro, y a lo mejor la pregunta gira un poquito, no es tanto de la desaparición, pero después de este acontecimiento, pues llega este partido Morena, llega López Obrador y empieza a decir que el enfoque educativo ya va a ser humanista. Y pues bueno, yo digo, realmente en la cuestión educativa, si hay tal cambio, esa es mi pregunta. Desde su punto de vista, de todos los acontecimientos, desapariciones y todo lo demás, porque muchos maestros están pensando que sí hay cambio, que sí se está modificando, pero yo desde mi punto de vista particular, yo digo que no hay tal cambio, se sigue. Por eso a lo mejor yo esté equivocado, los compañeros, pero
a nosotros nos capacitan cada mes, así como que ahí está para que se metan en la cabeza que la reforma, el cambio sí se está dando. Por eso, esa es mi pregunta, ¿cómo lo ve desde su punto de vista? Porque pues luego somos cuestionados los maestros o profesores que decimos, no, profe, pues es que no hay tal cambio, y somos excluidos al final de cuentas, y como que nos llega también a pasar, híjole, como que yo soy el equivocado, no, yo soy el que estoy mal, porque la mayoría pues está pensando de esa manera. Sería mi pregunta, ¿cómo lo ve usted, maestro? Pero no se vaya, porque yo también quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo se llama usted? Javier. Quiero hacerle también una pregunta yo. Entonces voy a intentar contestar, pero quiero hacer una pregunta. Yo creo que también, o sea, más bien, yo sí pienso que se está dando un cambio, pero es un cambio que no necesariamente nos va a gustar. Y más bien veo una intención de homologación de la educación, y también de encuadrar la educación dentro de un paradigma, dentro de una lectura del mundo que tiene que ser esa para todos. Eso es lo que me parece que está pasando. O sea, hay que cuadrar a todos los maestros, hay que cuadrar a todos los alumnos, tanto de primaria, de secundaria y de incluso de estudios superiores, dentro de una visión del mundo que es la visión que poco a poco se está solidificando con este partido, con este gobierno que parece tener un enorme apoyo. Pero el hecho de que tenga un enorme apoyo no quiere decir que todos tienen que ser lo mismo, y que todos tienen que pensar lo mismo. Sobre todo lo que me preocupa es que en lugar de enseñar a pensar críticamente, se nos enseña a nuestros hijos, se les enseñe qué es lo que tienen que pensar. Eso es lo que a mí me preocupa, que no se está impulsando el pensamiento crítico, que siempre es problemático para cualquier poder. Entonces, quien se instala en lugar de otros poderes, obviamente va a querer construir un pensamiento conforme al poder que se está instalando. Y siempre es problemático cuando hay alguien que hace preguntas que son molestas, preguntas que son complicadas, preguntas que no encajan dentro de la lectura del mundo que te está dando el poder. Eso es natural, cualquier poder lo hace, cualquier gobierno fuerte lo hace, pero otra vez se necesita y se requiere pensamiento crítico que vaya a cuestionar lo que se nos está diciendo. Entonces, francamente, lo que me preocupa es eso, que se enseñe a nuestros hijos qué es lo que tienen que pensar, más que se enseña a pensar con su cabeza y a hacer preguntas incómodas. Esa es mi opinión. Y luego la pregunta que yo tengo para usted, maestro, es si nos puede, dado sus estudios en la normal, ¿qué es lo que le espanta tanto al Estado de las normales? ¿Por qué las normales son tan peligrosas para el Estado, tanto que llevan décadas queriendo aplastar a los estudiantes, a los normalistas, llevan décadas torturándolos, matándolos, reprimiendo? Porque es muy importante para mí este tema. O sea, ¿por qué la propuesta de las normales le da tanto miedo antes al PRI y ahora también? Pues parece que a Morena también. Bueno, antes de contestar la pregunta, a veces, compañeros, es difícil leer un libro, y yo lo entiendo, es difícil por el trabajo que tenemos los compañeros en la elaboración de artesanías, y a veces por eso no se alcanza a entender cómo estamos viviendo, porque pues en qué momento vamos a agarrar un periódico, un libro y echarle una lectura, y más la parte
doctrinaria, la religión que nos está bombardeando todos los días, por decir, aquí tenemos a catedral, ¿no? Y que me parece que son 3, 4 misas al día. Por eso, pues bueno, invitarlos también para que adquiramos un libro, para que a lo mejor, si no lo leemos, pues a lo mejor una hojita, ¿no? Y para tratar de contestar a lo mejor un poco de mi vivencia como normalista. Las claves que nosotros se nos asigna no son automáticas. Es decir, el gobierno no dice, ya terminaste tu carrera, ahí te va tu trabajo, no. El gobierno nunca hace o dice eso, no lo hace. Pero nosotros, desde que vamos formándonos, hay materias en cuestión filosófica que nosotros estudiamos y que nos da la apertura para nosotros organizarnos en círculos de estudio, y nosotros empezamos a ver que hay una necesidad de organizarnos, de protestar, de exigir un derecho que está plasmado en la Constitución política, y para eso tenemos que movilizarnos, tenemos que exigir ese derecho. Y ustedes han visto que los normalistas, yo también fui normalista, hacíamos diferentes actividades, ¿no? Políticas, algo como hicieron ustedes el día de hoy. No quiero decir más porque luego hay represalias también, pero tipo de actividades que hacíamos y exigiendo el trabajo, y se nos asignaba ya terminando, como que cansábamos al gobierno y se nos asignaba ya un trabajo, y desde aquí les digo, no tan bien pagado, porque un policía gana mejor que nosotros y sin estudios, y nosotros terminamos una carrera y todavía estudiamos otra carrera, y el salario es lo mismo, y un policía gana más que nosotros, inclusive ahí los compensan cuando reprimen o hacen algo, pero al maestro no. Entonces yo pienso que ese es el miedo, porque en sí ahorita ya el nuevo enfoque sí dice que hay que ser críticos, que los alumnos deben de ser críticos. Pero compas, ¿cómo vamos a ser críticos nosotros si en la tele, en las redes sociales, vemos videos nada más, vemos de pura basura, yo diría? Y vamos a misa todavía hay profes que van a misa casi todos los días, o sea, ¿cómo nos vamos a librar? Ese es el miedo del gobierno, porque quiera si o no, un maestro, un formador, es pilar fundamental para darle línea, guía a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. Entonces, pues es lo que yo veo, posiblemente sea eso, o posiblemente hay otras cosas más fuertes también. Sería eso, no sé si también conteste. Muchísimas gracias. Gracias. Es que es importante entender que le da tanto miedo, tanto que se tiene que hacer un uso desproporcionado de la fuerza en contra de maestros, de estudiantes rurales. Si no les diera tanto miedo, no se tomarían la molestia de utilizar tanta fuerza represiva para aplastar y para callar esas voces. Por eso hice esta pregunta, porque es necesario entender esto, es muy importante. Porque por un lado se menosprecia las normales, pero por el otro se utiliza un enorme esfuerzo
estratégico, militar, de fuerzas de seguridad, represivo, para callar esas voces. Pero si no importan, ¿por qué tanto esfuerzo para callarlas? Entonces sí hay que preguntarse, porque sí importan, porque sí son disruptivas, sí son voces que plantan, se dice plantan semillas. Entonces eso es lo que preocupa. El hecho de que esas semillas se vuelvan conciencia, que esas semillas se vuelvan rebeldía, que esas semillas se vuelvan resistencia. Por esa razón se utiliza tanta fuerza represiva, porque si no se explica, porque si no importa, pues ¿para qué tomarse la molestia de reprimir? Por eso yo consideraba importante esa pregunta. Creo que la compañera quiere decirnos algo. Mira, bueno, yo no estoy en las normales, o no he estado en las normales, pero yo también considero que parte de la pregunta que hace usted hay que recordar que las normales en qué año surgieron. Entonces, hace un siglo. Estaba Lázaro Cárdenas del Río, y si revisamos los estatutos de las normales, los principios de las normales son principios que se basan en el socialismo. Exactamente, entonces ese es uno de los principios que ellos tienen. Entonces hay que recordar que ahí de las normales han surgido grandes personajes, como por ejemplo, ayúdenme, Lucio Cabañas, Barrientos, Genaro Vázquez, y de ahí sale, ¿no?, la conciencia proletaria de esos propios principios que en las normales se tienen. Entonces, yo creo que eso es lo que representa para el Estado el problema de las normales, porque hay que recordar que aunque se esté viviendo en un capitalismo donde su objetivo es viciar a los jóvenes, porque hay que decirlo también, la juventud se nos está viciando, pero están esos estatutos, que más, la mayoría de los jóvenes vienen de un estatus económico campesino, la miseria, y llegas ahí y te dicen, no, pues el socialismo, ustedes pueden transformar, o sea, todo eso, ese origen de las normales, ese origen de las casas del estudiante, por ejemplo, es a lo que el Estado tiene miedo, y que ya han tratado de reformar esos estatutos, esos principios, pero que sin embargo hay jóvenes que aún pues ponen en alto esas banderas gracias a esos personajes como Lucio Cabañas, que con su ejemplo y su lucha pues han ayudado para que esos principios no se echen abajo. Pero yo considero que eso es lo que le preocupa al Estado. Claro, o sea, sí. El compañero. Bien, quiero agregar un poco de lo que menciona la compañera, respondiendo a su pregunta y leyendo los materiales que usted ha escrito. El libro de Ni vivos ni muertos explica qué carácter tiene la desaparición forzada. Tiene un carácter contrainsurgente, como lo ha mencionado, pero la desaparición forzada tiene un sello de clase, y las desapariciones forzadas no se cometen en contra de hijos de burgueses, no se cometen a hijos de funcionarios. La desaparición forzada tiene un mensaje directo hacia el proletariado, y para responder la pregunta ¿por qué hacia las normales? No es nada más hacia las normales. Se dirigió la desaparición forzada contra 43 estudiantes normalistas, pero la desaparición forzada o el golpe se dirige hacia un movimiento estudiantil y popular que tiene una ideología, y esa ideología, y que tanto miedo le tiene no solamente el gobierno sino la burguesía, es el marxismo-leninismo. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una de las organizaciones de carácter nacional, un frente de masas que abarca estudiantes, campesinos, compañeros comerciantes, y hemos visto y atestiguado en todo este transitar de exigir nuestros derechos que la desaparición forzada, compañeros, lleva un sello de clase. Está dirigido para aquellos revolucionarios, para luchadores sociales, para defensores de derechos humanos, para escritores que tienen una conciencia política y una conciencia de clase, y que de esa manera se da el golpe, y esta práctica sistemática que se está cometiendo tiene ese mensaje. Entonces, compañeros,
invitarlos nuevamente también. Es importante leer los materiales de escritor Maestro Giovanni, porque nosotros mismos en nuestras colonias o en nuestra comunidad reproducimos lo que oímos de las policías o de los militares o de los grupos paramilitares. ¿Cómo hemos escuchado que se cataloga la desaparición forzada en nuestros pueblos? ¿Alguien lo sabe? ¿Se han escuchado del famoso levantón? Entonces, nosotros reproducir el concepto de levantón, que no tiene ni sustancia, pero lleva una connotación política que trata de desligar la responsabilidad del gobierno. Entonces, catalogar el levantón es un error, compañeros, porque el levantón implica otro matiz y otra esencia que no inmiscuye ni al ejército ni al Estado. Y el concepto es la desaparición forzada. La desaparición forzada lo comete el gobierno, el Estado y todos sus aparatos como Estado burgués. Gracias. ¿Cómo se llama, compañero? Rubén. Es que es fundamental lo que acaba de decir. Si se ponen a ver los trabajos financiados, periodísticos, financiados por ONGs que reciben dinero de la CIA, que reciben dinero de las fundaciones estadounidenses, del Departamento de Estado, que ganan premios. Uno acaba de ganar un premio importante. Yo me fui a estudiar esos trabajos y siempre falta la dimensión de clase. No se toma en consideración la dimensión de clase. Y agregaría una categoría más: no solo los estudiantes, los luchadores, el proletariado consciente, sino son víctimas principales de este tipo de represión, sino también los que potencialmente, jóvenes de las clases populares, proletarias, que a lo mejor todavía no serían politizados, pero para no estar equivocados, mejor reprimir para que nunca se vuelvan rojillos y empiecen a molestar. Entonces también esa es una parte importante, o sea que el trabajo represivo y de violencia sistémica, de terror, se opera también en aquellos grupos que todavía no están politizados, pero que por clase social, por condición, podrían volverse un problema, y entonces mejor arrasar con esos jóvenes que potencialmente podrían serlo. Y en lo que tiene que ver con el trabajo periodístico, que es donde yo me muevo, también se evita hablar de la clase social. Entonces de repente se cuenta que es un tema que podría tocar a todo el mundo. Por supuesto que no es cierto, porque la probabilidad de que le pase algo a las categorías sociales que mencionaba el compañero Rubén es muchísimo más alta que le pase al hijo del funcionario, al hijo del burgués que va en las escuelas privadas, etc. O sea, por supuesto que es central la cuestión de clase, pero no se habla, no se menciona, y no se menciona dentro de los medios y dentro de muchas, no todas, pero de muchas organizaciones que tienen una agenda neoliberal, pero que se plantean como defensoras de los derechos humanos, pero extrañamente nunca hablan de la clase social, nunca hablan de cuáles son las clases sociales que sí tienen la mayor probabilidad y la mayor incidencia de este tipo de prácticas. Y quisiera cerrar agregando una cosa que también mencionaba el compañero sobre las palabras que usamos. Yo lo aprendí de un periodista que hace muchos años trabaja en estos temas y se llama José Reveles, Pepe Reveles, que hace casi 15 años me explicaba justo esto. Me decía, es que el levantón no existe. Es una cosa que no es que esté tipificado el delito del levantón. Pero ¿qué implica hablar de levantón? Implica que los que están alrededor y que aceptan esta palabra, este tipo de lenguaje, que lo reproducen,
de alguna forma están eliminando, como justamente decía el compañero, la responsabilidad de las instituciones del Estado. Entonces, si yo digo levantón, automáticamente lo que se piensa es arreglo de cuentas. Algo tenía que ver, lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Algo tenía que ver. O sea, que el que desaparece está dentro del mismo ámbito del desaparecido y ambos están en un ámbito criminal. Entonces, por un lado, se lo merece de alguna manera, ese es implícito, y por el otro, se excluye completamente la intervención, por ejemplo, de una policía local o del ejército o de un ministerio público corrupto o lo que sea. Entonces el lenguaje ya está excluyendo de la ecuación a lo que posiblemente incluso son los responsables. Y si yo digo desaparición forzada, ya en la definición estoy incluyendo al ejército, en el caso de Ayotzinapa. Ya estoy incluyendo a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero si digo levantón, automáticamente lo elimino. Y por eso es importante que reflexionemos sobre este tema en algún punto. Yo lo aprendí de un periodista que escribió un libro que se llama Levantones, narcofosas y falsos positivos, donde salió en 2011, donde hablaba de estos temas. Pero luego los periodistas repiten, muchas veces repiten algo que te está diciendo el gobernador en conferencia de prensa y tú nada más lo transcribes y lo repites. ¿Por qué? Porque lo dijo él. ¿Por qué? Porque no tienes ganas de hacer tú el esfuerzo de trabajar. ¿Qué está diciendo el gobernador? Bueno, el gobernador puede decir lo que quiera, o el presidente de la república incluso, o el fiscal general de la república, lo que ellos quieran, pero mi trabajo... Exacto, pero nosotros periodistas de ninguna manera somos voceros, ni megáfonos, ni amplificadores de lo que ellos quieren. Tenemos que hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es incluso cuestionar si tú estás utilizando una terminología que no es adecuada, pues yo no la voy a usar. Úsala tú, pero yo no la voy a usar. Y esto también es parte de la lectura crítica de lo que se nos está diciendo. Entonces, por eso es importantísimo todo lo que acaba de mencionar el compañero. Cerramos la ronda de participaciones. Se han tocado puntos importantes, fundamentales en el tema de la desaparición forzada. Damos para cerrar la palabra nuevamente a Federico Mastro Giovanni para ir concluyendo con esta actividad. Bueno, yo quisiera agradecerles por la participación. Hay una más rápida, y mientras el compañero llega les agradezco por el espacio, por el foro, por las luchas y también por la disposición a dialogar, también después de una jornada que entiendo que ha sido intensa. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente pues agradecer, verdad, de que nos traigan pues más materiales y darnos, verdad, mayor amplitud en cuanto al conocimiento, en cuanto a relacionado pues a las desapariciones forzadas. Con base pues a lo que acaba usted de explicar, aquí me quedan, hago dos preguntas. La primera, la desaparición forzada. Esta figura, estas desapariciones forzadas, ¿son recientes o desde cuándo se vienen realizando? ¿Sí? Esa es una. El otro, si los familiares de los desaparecidos tienen peligro o no, y si es así, entonces ¿qué es lo que se puede hacer? ¿O qué deben hacer pues los familiares pues en este caso? ¿Sí? Serían estas dos preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas. Compañero, ¿cómo se llama usted? Edilberto, muchas gracias. La desaparición forzada no es reciente. Como práctica, en el siglo XX, uno de los primeros
ejemplos, digamos, sistemáticos ha sido durante la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi tenía un plan que se llamaba Noche y Niebla. El plan Noche y Niebla, los alemanes, como son alemanes, todos lo escriben y ellos lo explican. Y era un plan, digamos, pensado para aterrorizar los luchadores que se oponían a la ocupación nazi. Entonces los nazis iban ocupando varios países alrededor, y entonces escriben ellos mismos, explican por qué funciona. Y ellos desaparecían líderes de la resistencia en contra de la ocupación nazi porque utilizaban esta metodología precisamente por sus características de terror, porque al no saber qué le pasa a un desaparecido, ellos escriben, los nazis escriben en el plan Noche y Niebla: es importante que no se sepa nada de los líderes desaparecidos porque los muertos se pueden volver mártires. Entonces, una vez que un familiar ha sido asesinado por el Tercer Reich, por los nazis, pues ya no se le puede hacer nada más. Y sus familiares pueden hacer que esa persona se vuelva un mártir y hacerlos más fuertes. Pero si se trata de desaparecidos, no se sabe nada de ellos. No se sabe si están vivos o están muertos. Y si no se sabe si están vivos o están muertos, podrían estar vivos. Y al poder estar vivos, podrían estar siendo torturados, podrían estar siendo dejados sin comer, sin beber, se les puede afectar. Entonces, frente a esa incertidumbre, los familiares tienden a paralizarse. Esto es lo que dicen los nazis que implementan el plan Noche y Niebla. Y a lo largo del siglo XX se ha ido, digamos, practicando esta práctica, perdón la redundancia, en diferentes lugares. Aquí en México se registra por lo menos desde la mitad de los años 60 como práctica sistemática, pero también en Guatemala, pero también en Salvador, en Argentina, en muchos otros lugares, y en Palestina también se sigue dando este tipo de práctica. ¿Por qué? Porque funciona. Ahora, esto lleva a contestar la segunda pregunta, que es algo que más bien yo aprendí en estos años de las mamás, de los papás, de los desaparecidos que he ido conociendo y los colectivos. Es una práctica que está hecha para sembrar terror y funciona a menos que las familias se unan y se junten en colectivos y se vuelvan fuerzas sociales, porque a nivel individual por supuesto que te destruye, pero te destruye económicamente, porque ya no puedes hacer otra cosa que ir a buscar a tu hijo. Entonces, familias destruidas, obviamente a nivel emocional y a nivel psicológico, pero también a nivel económico, porque obviamente se gastan todo en la búsqueda. Entonces lo que yo veo, y por supuesto arriesgan su vida, y no es el señor Nepomuceno que buscaba a su hijo, lo mataron a él, se volvió activista y luego fue asesinado por los mismos que habían desaparecido a su hijo, y hay muchos casos de hermanos, hermanas que iban a buscar a sus familiares y a su vez los desaparecen y a su vez los asesinan. Por supuesto que esto pasa, y la respuesta que se ha dado a este tipo de práctica es, digamos, la unidad. Entonces hacer colectivos, hacer organizaciones, y que las familias se vuelvan, como ha pasado con los padres también de los 43, activistas ellos mismos, y se junten para hacer bloque común lo más posible, que es la única salida, porque a nivel individual no hay manera de ni de resolver y ni de salvarse, digamos. Muchísimas gracias por estas preguntas tan importantes, y espero que nos volvamos a ver pronto también. Bueno, con esto culminamos esta presentación, no sin antes, compañeros, también cerrar nosotros
vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Los que vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Agradecemos a Federico Maestro Giovanni, nuevamente un aplauso para despedirlo, compañeros, y los invitamos a estar pendientes de las actividades de nuestra jornada de lucha. Muchas gracias.